Sí, Ah, hola hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de los que se va a ir conectando a este culto de día jueves, culto de un día donde podemos agradecer al Señor. Hay mucho que agradecer al Señor, hay mucho que aprender. Damos gracias a Dios por este tiempo, a apartar un ratito de nuestro día para glorificarle, para que su palabra nos hable, es maravilloso. Así que eh, estamos muy felices de poder estar aquí con ustedes, reunidos. Saludamos a nuestra hermana Ruth, a Fernanda Antonia y a cada uno de los hermanos que se ha ido conectando. Les amamos mucho. Así que, Pedrito, ¿quieres saludar? sí. Bueno, saludamos, bueno, a cada uno de ustedes. Estamos hoy día con Camilita. Vamos a estar eh, dirigiendo el culto día jueves. Así que ustedes nos van a acompañar obviamente ahí en sus casitas, cantando juntos. Si tienen motivos de agradecimiento al Señor, escríbanlo ahí en los comentarios. Nosotros lo vamos a estar leyendo. Eh, y si tienen motivos de oración también, ¿cierto? Como Sí. hemos dicho, en toda la semana se dice esto, pero no es una frase para rellenar, sino que realmente necesitamos conocer cómo están ustedes y orar los unos por los otros. Así que escriba sus peticiones porque vamos a tener más adelante un ratito para orar por cada una de ellas. Y comparta también este link a los que no ve conectados por allí, a los grupos de WhatsApp. Así que eso, Camilita, ¿quiere orar? Sí, vamos a Vamos a saludar saludar primero. a Vaya nuestra juntos. hermana Lidia Moya, que saluda a los pastores, a los hermanos. Bueno, mi papá y mi mamá no están aquí. Mi papá tuvo que ir a dejar a una tía y al tata Julio, al hermano Julio, yo le digo tata Julio. Mi mamá está teniendo a Valentín en este ratito que está durmiendo, así que por Sí, eso no Sofía están. está trabajando y Miguel está con Mateo también, que también está dormido. Así que, Sí, saludos a mi tía Lorena, a la hermana Ana Aracena, a nuestro hermano Alonso y nuestra hermana Elita, a nuestra hermana Carmen. Así que les amamos mucho, hermanos, y vamos a empezar orando, amén. ujú. A Eduardo Elizalde también. Señor, te damos tantas gracias por este día, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque de verdad que tú no nos dejas. Tu fidelidad es tremenda. Y esta no se limita a las circunstancias que vivamos o las situaciones que pasemos, Señor. Tu fidelidad es y es para siempre, Señor, en nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo de apartar un ratito, unas horas, Señor, de nuestro día para agradecerte, para glorificar tu nombre, Señor. Te amamos, papá, con todo nuestro corazón, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Amén. Les invitamos a alabar al Señor y si tienen agradecimientos, tú lo dijiste, ¿verdad? Sí, Los pueden ir anotando. Nuestra hermana Patricia manda corazones. Bendición a nuestro hermano Sergio Espejo, a mi tía Karina. Les amamos mucho, hermanos, así que vamos a alabar al Señor. amén. Vamos a alabar al Señor. Esta canción la hemos cantado un par de veces y habla acerca, bueno, esa palabra bien conocida del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, ¿cierto? Que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Él, ¿cierto? El cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿cierto? Sino que, bueno, usted conoce el pasaje, pero ese ejemplo que dio el Señor de ser un siervo, ¿cierto? Para nosotros es algo increíble, de verdad que el Señor siendo el rey de toda la creación, el que creó todas las cosas, el que sostiene todas las cosas, se despojó, ¿cierto?, de toda su gloria, por amor a nosotros se dejó humillar. Y nosotros debemos imitar sus pisadas. Él dice que el siervo no es mayor que su Señor. Así que nosotros tenemos que tener esa misma mentalidad, esa misma actitud que hubo en Cristo. Amén. Y de eso habla esta canción, que tal vez usted la ha escuchado por allí, pero la vamos a cantar para que se la vaya aprendiendo. Así que vamos a cantar al Señor juntos. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su
encender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme. Amén. Que el deseo de nuestro corazón, hermanos, sea tener el corazón de Cristo, un corazón obediente, un corazón que desea servir a nuestro Señor y hacer su voluntad. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor. Saludamos a nuestra hermana Bianca, a nuestra hermana Teresa Rojas, nuestra hermana María Jorquera. Dice: Dios les bendiga, hermanos, el Señor les guíe en este tiempo de gratitud y exaltación a nuestro Dios, agradecida del Señor por todo. Un saludo a la distancia en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga a mi hermana Isaac, Isabel Rivera. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que se ha ido conectando. Avísele a su hermano que no ve conectado para que se conecte y podamos alabar al Señor juntos y recibir de su palabra. Así que vamos a seguir alabando al Señor desde nuestros hogares. Hay deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es. Así es tu amor. Todo lo espera y lo soporta. Así es tu amor. No tiene envidia ni rencor. Así es tu amor. Tu amor nunca deja de ser.
deja de ser. Así es tu amor, me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas, mejor que la vida. Es tu amor, tan alto, sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida. Es tu amor por mí. Saludo a cada uno de los hermanos que se ha ido conectando. Tú, Pedrito, ¿por qué agradeces al Señor? Bueno, doy gracias al Señor, como cantábamos recién, por su amor inagotable, ¿cierto?, para con nosotros, porque en verdad su misericordia nos sostiene. De verdad, si fuese por nuestros méritos o por nuestra forma de vivir, realmente no merecemos todo lo que tenemos. El Señor, Él nos sostiene, nos bendice, nos da la vida, la salud, y agradezco al Señor por Camilita, por Valentín, que bueno, hemos aprendido mucho este tiempo, ¿cierto? Somos papás primerizos, ya nuestro Valentín tiene un año, casi un mes, sí, falta como 2 semanas más o menos. Y ha sido un aprendizaje, el Señor, bueno, nos enseña muchísimo a través de nuestro bebé y podemos ver su fidelidad día a día. También aun cuando veamos el panorama oscuro que a veces nos ha tocado, nuestro Valentín, bueno, tiene una alergia múltiple alimentaria y es bien complicado el asunto, pero ahí estamos aferrándonos del Señor día a día, ¿cierto? Y esa es la invitación también para ustedes, mis hermanos. A veces nuestras fuerzas decaen, mis fuerzas han decaído, las de Camila a veces también, pero debemos estar tomados de la mano del Señor. O sea, de verdad que en Él encontramos descanso, en el Señor vamos a encontrar la fortaleza para superar ciertas circunstancias que podamos vivir en el día a día. Amén. Así que no nos alejemos del Señor, que no, a veces puede incluso venir el cuestionamiento hacia el Señor. O sea, a todos nos ha pasado en algún minuto de la vida, pero créame que el Señor tiene todo bajo control y Él tiene cuidado de sus hijos, como lo hemos estado viendo en los estudios que estamos haciendo de Lucas. Lo vimos hace 2 jueves cuando hablamos de que Él se preocupa de sus hijos, ¿cierto? Cuando preguntaba, ¿no valen más ustedes que 2 pichones, ¿cierto? Que 2 palomitas. Entonces, así que Él es fiel. Así que agradezco al Señor por eso. Amén. Sí, yo igual agradezco al Señor por este tiempo. Ha sido, como decía Pedro, de mucho desafío. Yo siento que en este año ha sido el año en que he tenido que superar más miedos en toda mi vida. Y yo soy súper miedosa. Y este año ha sido un año de superar miedos, pero de verdad, hermanos, que ha sido solamente gracias a Dios. Y sí, ha sido desafiante, pero no puedo negar la soberanía, misericordia, fidelidad de nuestro Padre. Y ahí nos damos cuenta que Él es fiel y eso no lo determinan las circunstancias que yo estoy viviendo. O sea, a pesar de que, no sé, haya pasado algo malo, Él sigue siendo fiel. A pesar de que hayan habido circunstancias difíciles, su misericordia sigue estando con nosotros. Entonces es maravilloso ver eso. Y cómo también a diario, con un montón de cosas que han ido pasando, me ha confrontado un montón el Señor conmigo, con mi persona, viendo como qué cosas tengo que mejorar y cambiar a diario. Así que doy gracias a Dios por eso. La hermana Roxana dice así es, el Señor es nuestra fortaleza, amén. La hermana María dice así es el amor de nuestro Dios, exacto, así es el amor de nuestro Dios, como alto, sublime, perfecto, eterno, como lo decía la canción. Nuestra hermana Sandra Castillo saluda, que el Señor le bendiga, hermana Sandrita, nuestra hermana María Carolina, Gladys Verasay, Génesis, Magda, que el Señor les bendiga. Vamos a cantar una canción más y les parece después orar. Si tiene alguna petición de oración, hermanos, anótela para estar orando por esta petición. También hay peticiones de agradecimiento, así que estamos muy felices también por eso.
Cubierta está de luz, Él venció la oscuridad y tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar y servirá. Cuán grande es Dios. Cuán grande es. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar y servirán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Que nuestro corazón, que nuestra vida, que nuestros deseos, nuestra mente, nuestros pensamientos siempre canten o digan palabras hermosas hacia el Señor a pesar de la circunstancia que estemos viviendo. Vamos a estar orando. Nuestra hermana María Jorquera, nuestra hermana María Julia, pide la oración, pide apoyo en oración por unos exámenes que me realicé para que el Señor en su misericordia no sea nada malo y esperar en su perfecta voluntad. Así que qué hermoso, nuestra hermana María Jorquera dice: mi corazón entona la canción, y la canción de agradecimiento al Señor. Amén. Vamos a también a
a nuestra hermana Magali da las gracias. Dice, nuestra hermana Magali solicita apoyo en oración. Hoy operan a la señora Amanda Pinto. Ya se oró por la señora Amanda Pinto y ella ya agradece al Señor porque todo salió bien, ya está en casita y la familia agradece por las oraciones. Así que Dios es fiel, Dios es bueno, hermanos, Él escucha nuestras oraciones. También se está orando por un pequeñito una pequeñita de nombre Emilia. Emilia Olivares, y avisa a nuestro hermano Luis Bascuñán que ya está en casita para la gloria de Dios. Así que damos gracias al Señor también porque este bebito está en su casita y ya estamos. ¿Usted tiene alguna petición de oración? No, da gracias al Señor, hermanos, me veo la mitad. Voy a abrir el camarógrafo que arregle. Sí, dar gracias al Señor, amados hermanos y hermanas, porque, bueno, nos hemos propuesto ofrendar un tiempo al Señor para lo que es la construcción, bendecir al Señor en la construcción o el término de la construcción de lo que es nuestra casa de oración, el lugar de reunión. Y bendecimos al Señor hoy día para los que estén escuchando y compramos ya el piso faltante. Así que tenemos todo el porcelanato ya para empezar a pegar. Así que hermanos, usted que está mirando, le invito el día sábado a trabajar al Señor. Tenemos un lindo tiempo para poder ofrendarle al Señor, ¿verdad? Entre compartir y todo. Si por ese motivo usted siente que no hay trabajo, necesitamos de la compañía, de conversar, de sentirnos parte, ¿verdad?, de esta organización. Así que bendigo al Señor por eso y por lo misericordioso de su amor. Amén. Así que sí, bendecir al Señor también. Hemos podido tener visitas. Estuvimos con nuestra hermana Marcelita y nuestro amado hermano Néstor. Bendigo al Señor por su vida. Increíble que ya hace un año no nos veíamos. Y gracias al Señor pudieron venir a visitarnos ellos también. Así que sí, por muchas cosas el Señor ha sido tan bondadoso para con nosotros. Así que Dios les bendiga, les amo, hermanos. Tenemos un lindo tiempo. No se vaya, hay una palabra del Señor que se ha venido dando de ya muchos meses. Y hoy día seguimos trabajando en el libro de Lucas, analizándolo y viendo cómo el Señor nos bendice a través de él. Les amo. Amén. ¿Podríamos orar por las peticiones? Sí, claro. Nuestra hermana María Julia pide por unos exámenes que se realizó, eso estaba escuchando. Y esa es la petición que leí, más los agradecimientos por Emilio y por la señora, voy a leer. Bueno, damos gracias por eso, ¿verdad? Sí, Amanda Pinto. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, amado Rey, queremos una vez más presentarnos ante tu presencia. Primero, la Biblia nos solicita que demos gracias en todo. No nos solicita, sino que nos enseña a vivir siendo siervos y siervas agradecidas. Aún cuando estamos viviendo momentos complejos, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque lo que se está viviendo tanto en el país como a nivel mundial, esto nos hace reflexionar, Señor, que somos tan diminutos frente a situaciones que podrían venir de forma abrupta, ya sea a nuestro país, al mundo entero. Señor, pero humanamente somos tan pequeños, pero somos tan grandes, Señor, cuando estamos contigo. Somos tan fuertes cuando estamos contigo. Señor, cuando nos asimos de tu mano, cuando nos tomamos de tu mano, cuando nos aferramos a ti, puede venir cualquier cosa, cualquier dificultad, Señor, y nada nos mueve porque estamos tomados de tu mano. Tú eres la roca fuerte. Señor, queremos darte gracias, Señor, y bendecir tu nombre por la vida de todos los hermanos y hermanas que se dan el trabajo de escribir, Señor, las peticiones de seres que son especiales para ellos, que han conmovido su corazón, que tal vez no los conozcan o hayan sabido que es amigo de alguien, pero ha conmovido tanto su corazón, que se hacen parte del problema que está viviendo una familia en particular. Señor, y queremos darte gracias por esos hermanos.
pero también pedir, Señor, por la restauración de aquellos que están pasando un tiempo difícil. Señor, nuestra querida hermana María Julia, ella se hizo unos exámenes y está a la espera de los resultados. Señor, sea cual fuera el resultado, que podamos estar tomados de tu mano, Señor. Amén. Porque tú obrarás milagro aún en medio de situaciones complejas. Tú obrarás, Señor, milagro en medio de situaciones que son adversas bajo nuestra mirada, bajo nuestro pensamiento. Señor, tú todo lo transformas a bien, todo lo transformas a fortaleza para nosotros. No entendería, Señor, que tú tengas un pensamiento de mal, porque la Biblia declara que tú tienes para nosotros pensamientos de bien, que tú eres un Dios de amor. Así que entendemos, Señor, que todo lo que parezca dolorosa, tú lo vas a transformar en bien para nosotros. Amén. Señor, gracias por esa seguridad. Gracias también por aquellos hermanos que han sido operados, o esta pequeña, Señor, que ya se encuentra en su casa. Qué grato ha de ser para la familia tenerlos ya en su casa, Señor. Qué grato, qué satisfacción. Nos alegramos en conjunto con ellos. Pero por otro lado, Señor, yo pido que ellos también puedan canalizar esa alegría, ese agradecimiento a ti, Señor. Amén. Que tú te presentes a ellos como su Salvador, como su guía, como su amigo, como esa roca fuerte que eres para nosotros, como ese castillo, Señor, que eras para David. Señor, como aquel ser que cobija, que hacía la alusión, que tú cuidas, Señor, como la gallina cuida sus polluelos. Señor, de esa forma que podamos tenerte a ti como ese cuidador, como ese ser tan especial que se preocupa por cada uno de nosotros. Señor, que te puedan conocer aquellos que no te conocen. Dios, muchas gracias. Gracias por este tiempo que nos das también y nos permites orar, Señor. Pido por nuestro querido hermano Alonso, Señor. Él está viviendo tiempos difíciles, complejos, a raíz de su situación respiratoria. Pero por otro lado, Señor, agradecerte porque tú has dado, Señor, los medios, la facilidad para que él pueda, Señor, acceder, Señor, a oxígeno. Pero pido, Señor, para que tú hagas la obra en él. Amén. Señor, nos unimos. Sé que es el sentir de muchos hermanos, de todos los hermanos que hemos conversado, Señor. Es el sentir. Dios bendíceles. Dios de los cielos, muchas gracias por este tiempo de oración. Y una vez más, Señor, queremos pedir que tú guardes en completa paz a aquel cuya alma en ti confía, Señor. Por piedad te lo pedimos, en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a alabar al Señor y vamos a pasar a la palabra. Digno de honor.
eres digno de honor. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Eres digno de honor. Eres digno de honor. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Padre, te damos gracias y te damos toda gloria, toda honra, Señor. Tú la mereces, como cantábamos, Señor. Y todo, Señor, todo lo creado, Señor, todo lo que está en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, se inclinará ante ti, Señor, ante tu nombre, reconociendo que solo tú eres digno, Señor. Amén. Reconociendo que tú eres el único que tiene el poder, el dominio, Señor, de todas las cosas. Y Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos estar aferrados a ti. Padre amado, necesitamos oír tu voz. Necesitamos, Señor, de tu palabra que nos guía, Señor. Y hasta ahora, Señor, vamos a continuar con el estudio del libro de Lucas. Que sea, Señor, un tiempo de provecho donde podamos, Señor, sacar enseñanzas de tu palabra para nosotros, Señor. Amén. La podamos poner en práctica, Señor, que es lo más importante, Señor, no solamente ser oidores o lectores tal vez de tu palabra, sino que podamos llevarla por obra. Y a veces se nos hace difícil, Señor, porque luchamos con nuestra humanidad, con nuestra carnalidad, Señor, pero estamos dispuestos, Señor, a ser usados por ti, a ser transformados por ti día a día, Señor, y ayúdanos, Padre amado, en esta lucha diaria que vivimos momentáneamente, Señor, a causa de estos cuerpos corruptibles, Señor, pero sabemos que un día vamos a estar ante ti cara a cara, Señor, y Amén. vamos a vivir en plenitud esa santidad, Señor, esa paz, esa llenura, Señor. Te damos muchas gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Bien. Vamos a continuar con Lucas. Sí, por favor. Sí, bueno, estamos en el capítulo 12. Si es que usted estuvo el jueves pasado en el culto de Acción de Gracias o el culto en casa que se hizo donde el pastor Rodrigo y nuestra hermana Cristina, estuvieron viendo hasta el verso 40, bien, del capítulo 12. Y hoy nosotros vamos a estar leyendo del 41 al 48, pero nos es necesario, como dice la Reina Valera, bueno, nos es necesario leer desde atrás, desde el 35, ya que lo que nos corresponde ver ahora, hoy, tiene todo que ver con lo que ya leyeron el jueves pasado, y es necesario leerlo para entender bien el panorama completo o el contexto de lo que sigue. Bien, así que vamos a leer desde el 35 hasta el 48. Camila, ¿lo tienes tú? ¿Sí lo puedes? Sí, dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo al Señor:
¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su mesa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que les pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, aquí el Señor usa mucho lenguaje figurativo, ¿cierto? Muchas figuras retóricas, y comienza diciéndole que está el Señor vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, ¿cierto? Todo esto lo especificaron, ¿cierto?, el jueves pasado. Vamos a dar solamente una pasada así rapidita para que entremos en el contexto. Y aquí el Señor, esta semejanza es parecida a la de las vírgenes, pero aquí es como la otra, puede ser la otra parte de la historia, porque el Señor les dice: vosotros, le dice a los discípulos, sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Entonces como que ya no son las 10 vírgenes en este caso. El Señor está ilustrando ahora con los criados o los servidores del amo, ¿cierto?, que se casó, tuvo la boda y llegó, y tenían que estar esos ceñidos sus lomos y vuestras lámparas encendidas, dice, para que sean semejantes como aquellos siervos, servidores del amo cuando regresa de las bodas, para que le abran enseguida apenas regrese, ¿cierto? Entonces, y les dice: bienaventurados son aquellos siervos los cuales cuando su Señor venga, o sea, cuando regrese, ¿cierto?, halle velando. Y de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí todo lo que el Señor le quiere dar énfasis es a estar preparados a un evento inminente. Algo inminente quiere decir algo que puede ocurrir repentinamente, ¿bien? Y está hablando, cuando habla acerca de tal Señor, ¿cierto?, cuando venga de las bodas, en este ejemplo, se está refiriendo claramente a Él mismo, y está adelantándole a sus discípulos, ¿cierto? Bueno, todavía ni siquiera el Señor ascendía, ¿cierto?, pero ya le estaba adelantando un poquito, tal vez no comprendían del todo, después le iban a entender que Él iba a regresar por segunda vez por su iglesia, por su pueblo. Así que el Señor les da este mensaje, esta bienaventuranza, ¿cierto?, cuando dice: vosotros también estén preparados, porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá, ¿cierto? Pero antes dice: bienaventurados son aquellos siervos que cuando su Señor venga les halle velando o les halle haciendo así. Y aquí en el verso 41, que es lo que nos corresponde el día de hoy, Pedro, como siempre, ¿cierto?, era el que se atrevía a preguntar, o tal vez era más impulsivo, o tenía menos vergüenza de los discípulos, y les pregunta, dice, entonces Pedro le dice: Señor, ¿dice esta parábola para nosotros o también para todos? Porque recuerden que estaba, aparte de los discípulos, había seguidores también, y aparte había mucha gente, mucha multitud. Recuerden que cuando empezamos el capítulo 12, habla de que la multitud incluso se atropellaban entre ellos, había demasiada gente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le responde, no directamente, sino que le responde con una pregunta de vuelta. O sea, es una pregunta retórica, cuando es una pregunta que tiene la respuesta implícita, y es como que quiere hacer pensar realmente a los discípulos: bueno, piensen ustedes a quién me estoy refiriendo, ¿cierto? La pregunta del Señor es, dice: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo infiel y prudente al cual su Señor pondrá? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración?
¿cierto? Le hace esta pregunta para que ellos se cuestionen y digan, bueno, obviamente si es que se está refiriendo a él mismo, no va a poner a algún incrédulo, no, nunca va a ser un mayordomo fiel y prudente, ¿cierto? Entonces, por eso dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? El cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Entonces, obviamente el Señor le está diciendo, me estoy refiriendo a ustedes, a ustedes que son mis discípulos. Entonces el Señor le responde a Pedro, no especifica Lucas si es que logró entender el apóstol Pedro, o perdón, los discípulos, aparte de Pedro y los que estaban ahí, pero esta historia representa a un discípulo, a los discípulos, y la responsabilidad que Jesús les dejaría al momento de irse. Ellos todavía no veían la obra redentora culminada, ¿cierto? El Señor todavía no era entregado, no padecía, o por consecuencia no había resucitado y tampoco después había comisionado y ascendido, ¿cierto? A los cielos. Así que el Señor dice en el verso 43, para reforzar lo que leíamos o lo que leyeron el jueves pasado, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes. Y aquí deberíamos preguntarnos, ¿haciendo qué? Cuando le haya haciendo así. Y ahí deberíamos ir al verso anterior, haciendo qué cosa, siendo fiel, siendo prudente, cuando dice, administrando lo entregado por su Señor y sirviendo a los demás. Esas son las cualidades que el Señor quiere resaltar cuando dice, bienaventurado aquel siervo, cuando su Señor venga, le haya haciendo así, o sea, siendo mayordomo fiel y prudente, el cual lo puso sobre su casa, o sea, administrando lo que el Señor le entregó a este siervo o a este mayordomo, y para que pueda dar la ración correspondiente también a los demás criados. ¿Y por qué hablamos de los demás criados? Porque después se va a confirmar que a los que el Señor se refiere, a sus discípulos, le está dando responsabilidad también sobre otros, por lo que sí. Pero antes no sé si quieren agregar algo hasta el momento de estos versos. Yo creo, o sea, hermanos, de que, bueno, Jesús sí habló de esto, no fue un lenguaje que se le ocurrió a Lucas, pero yo creo que a propósito lo hizo notar, porque este lenguaje le venía muy bien a Teófilo. Era ideal. Él era una persona, en teoría, lo que se sabe de él, o lo poco que se sabe, es que era una persona eminente, que sí tenía siervos, que sí tenía criados, ¿verdad? Por lo tanto, para él fue un lenguaje súper cómodo, muy entendible. Tal vez en este tiempo es difícil porque nadie tiene un sirviente en la casa que lo esté esperando si llega tarde para que le abran la puerta, no tienen una lámpara con fuego, hay luces, hay postaciones que alumbran, en fin, hay otra tecnología tal vez nos pueda nosotros, tenemos que imaginarnos cómo es. Pero a Teófilo le fue un lenguaje súper conocido y los discípulos también entendían este lenguaje y no les fue desconocido. Pero los discípulos lo veían desde lejos tal vez. Pero Teófilo lo vivió muy de cerca, él tenía gente a su cuidado, o que cuidaban de él. Me imagino que sí los tenía por la forma que lo trata Lucas como excelentísimo. Entonces, yo creo que a él le quedó súper claro el mensaje, lo entendió muy bien. Y yo creo que él se imaginó de inmediato, ¿verdad? Al Señor, a Jesús como el Señor. Y él siendo Señor tal vez de otros hombres, me refiero a Teófilo, tenía que poner su vida ahora a disposición, ¿verdad? Del Señor, esperando y ansiando el momento de encontrarlo a Él, de recibirle, pese que sí se refería obviamente a temas futuros, pero como para resumir nuevamente, era un lenguaje para Teófilo muy conocido, lenguaje que hoy día nosotros tenemos que imaginarnos y tal vez acudir casi a ciertas películas de esclavitud y de cosas por el estilo, ¿verdad? Pero para Teófilo sí fue clarísimo el mensaje.
clarísimo. ¿Se entiende, verdad? Ujú. La posición de Teófilo como Señor y la posición de los discípulos como esclavos, digamos, como siervos. Sí, bueno, el Señor Jesucristo usó muchas parábolas que para nosotros se nos hace difícil entender a veces, como decía nuestro pastor, que eran contextuales a la época que estaban viviendo, a la cultura que estaban viviendo. Entonces, hay muchas enseñanzas que el Señor da en parábolas, o sea, hace una ilustración, da un ejemplo, ¿cierto?, de cosas cotidianas que se estaban viviendo en esa época. Lo más seguro es que si el Señor hubiese venido en este tiempo, sus parábolas hubiesen sido totalmente distintas, no hubiese hablado, ¿cierto?, de esto o de las espigas, cuando habla de toda la vida. Claro. Hubiese usado otro tipo de... Sí. Bueno, ceñido, para aquellos que tienen dudas, vestidos. Porque habla como de los lomos, Ceñir ceñido los nuestros lomos. lomos. Es como que se tuvieran que echar un chalón en el... Y no, es vestido absolutamente, estén vestidos intachables y con una lámpara esperando cuando llegue el Señor de las bodas para recibirle. ¿Verdad? Y es bienaventurado ese siervo que es proactivo, tal vez un lenguaje un poquito más contemporáneo, proactivo, que está pendiente, que está listo, que no tiene que, cuando el Señor golpee, no tiene que vestirse recién y ponerse una cosa, no, vestido intachable y con una lámpara, se refiere a eso. Sí, de hecho el jueves pasado explicaban mucho más en profundidad eso y claro, estar ceñido es incluso mucho más que estar vestido solamente, sino que cuando se ceñían era porque tenían que moverse más, hablaban, ¿cierto?, de que incluso se subían un poco más la túnica y se ajustaban como una especie de cinto, o sea, estar realmente preparados para moverse, o sea, para actuar, así que eso es muy cierto. Y bien, sigamos con los versos para ir comentando lo que continúa. Dice, verso 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Bueno, ahora Jesús pone un panorama, ¿cierto?, contrario al primero, que dice que hay un siervo mayordomo fiel y prudente, que lo puso sobre su casa y gobernó bien porque era un siervo bueno, ¿cierto? Pero ahora dice, lo pone en el panorama contrario, más si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, o sea, alguien que se relajó completamente, total, mi jefe no va a venir nunca, así que da lo mismo, pensó en su corazón, ¿cierto?, el siervo, por lo que se dio licencia de maltratar a los demás, de malgastar incluso lo que se le había administrado, porque todo aquello que cuando dice y comenzó a comer y a beber y a embriagarse, no es que eran cosas que pertenecían a él, sino que él estaba administrando esta casa grande, un palacio, no sé, no nos describe qué era el lugar, o un campo grande, pero sin duda a malgastar absolutamente todo. Y si nos ponemos a pensar, mi hermano, este siervo nunca en el fondo fue realmente nunca fue un siervo fiel y prudente por su comportamiento. Podemos ver, ¿cierto?, que cuando volvió su amo, su señor, recibió justamente el castigo, un castigo justo, ¿cierto? Dice que fue puesto con los infieles. Y el énfasis o la advertencia que está haciendo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en esta parábola, reforzando la anterior, es que existen siervos verdaderos, siervos fieles, prudentes, pero también existen siervos falsos, siervos fieles y prudentes, ¿cierto?, y siervos infieles e imprudentes. Y lo más triste de todo es que aquellos siervos infieles, imprudentes que el Señor relata acá en la parábola, como ejemplo, dice que aún conociendo las instrucciones de su Señor, o sea, aún conociendo la voluntad de su Señor, no obedecieron y se entregaron a este comportamiento desenfrenado. Entonces, ahora me gustaría que fuésemos al contexto inmediato, o sea, el Señor le está diciendo esto a sus discípulos en primera instancia. Imagínense, el Señor le está diciendo sobre ustedes, en realidad voy a poner responsabilidad, los comisionó prácticamente.
a ustedes los voy a poner sobre toda esta obra que estoy iniciando. Ustedes van a ser los administradores, van a tener que enseñar a otros, discipular a otros. Ustedes van a ser la base de lo que va a ser la iglesia. Obviamente no les dijo esto específicamente, pero más adelante vamos a ver que progresivamente el Señor les fue revelando a cada apóstol todo esto. Por eso vemos después las cartas del apóstol Pedro, de Juan y otros apóstoles. Pero acuérdense que dentro de los discípulos estaba Judas. Entonces el Señor conocía igual todo aquello. Entonces cuando da para pensar mucho aquello, si nos ponemos en mente que estaban los discípulos del Señor y el Señor le estaba diciendo esto y le está relatando que va a haber siervos infieles que van a desobedecer y todo esto, recordemos que estaba Judas también entre ellos. Entonces era una advertencia inicialmente para ellos, ¿cierto? Entonces, no solo en esta enseñanza, puse aquí en mi apunte, sino que en muchísimas más, el Señor deja en claro que dentro del grupo de creyentes también existen personas que en el fondo no lo son. Y cierto, como lo vimos en otra ocasión, ¿se acuerdan cuando hablamos que el árbol es conocido por su fruto? Eso lo vimos también aquí. Aquí lo mismo, siempre está ese principio, siempre, aunque aquellos siervos conocían la voluntad de su Señor, o sea, eran personas que conocían al Señor. El Señor está diciendo, van a haber personas infieles, personas que realmente se van a entregar una vida desenfrenada, aún conociendo mi voluntad, o aún conociendo mi palabra, ¿cierto? Entonces dice, ellos van a tener lugares con los infieles, pero créanme que un siervo o un criado verdaderamente fiel y prudente, llevándolo al plano cristiano, a aquellos cristianos verdaderos que sinceramente han puesto su fe en el Señor Jesucristo, nunca van a tener la actitud del mayordomo infiel. Bien, a pesar de que a veces podemos ser tentados por allí, pero aquí hay dos diferencias claras, dos contraposiciones. Sí, me llama mucho la atención que en la primera parte habla acerca de dónde encuentra un mayordomo, ¿verdad?, fiel, que da a los siervos, es decir, a los trabajadores, la comida a su tiempo, ¿verdad? Y nótese bien esto, que nos habla de que es bueno porque da abundancia y dice, ya chiquillos, mire, el Señor ha tardado, ¿verdad? Sin castigarle, estoy poniendo un ejemplo, que no lo pone el Señor. Fiel es aquel que hace las cosas bien, pero que nos da libertad a cosas, por ejemplo, aquí nos da la libertad a la gula, comamos a destajo y pasémosla bien, que no está maltratando, ¿verdad? Sino que habla de que da a los criados el alimento justo a su tiempo. Y lo encuentra que es bueno, que es bien, que es como corresponde. Y luego pone la contraposición, ¿verdad? Bueno, y lo que le dice, que a ese mayordomo que hizo bien las cosas, va a ser recompensado y realmente se le va a poner sobre todos sus bienes. O sea, va a ser administrador de todo. Eso, lo que él está dando, ¿verdad? Es como el proceso para liderar en algún momento la iglesia, que yo creo que los discípulos no tenían idea de esto, de lo que venía. Pero le estaba diciendo, cuiden la grey, sean sobrios, ¿verdad? Sean racionales para dar las cosas, ¿verdad?, a su tiempo y cuando corresponde, y sin maltratos. Porque aquel que maltrata va a recibir duro castigo frente a todos, ¿verdad? Va a recibir un duro castigo cuando vuelva a su Señor. Entonces, me ponía a pensar, bueno, no es aquel que a destajo dice, no, alimentémonos nomás, chiquillos. Y después, sí, vamos a tener otro alimento ahora. No, sí que él da la medida justa y a su tiempo, ¿verdad? Y así el Señor lo considera que es bueno, es racional, es coherente, es correcto. Y a Él va a ser premiado. Así que, como les dije, yo me imagino que los discípulos en ese momento no sabían nada, no entendían mucho, pero les fue revelado a medida que empezaron a vivir y a ver el crecimiento de la iglesia. Yo creo que ahí venía a su corazón la administración
de lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Por lo tanto, aquellos que creen que acumulando riquezas acá, ¿verdad?, es lo mejor, no, esto no es nada, es solo una porción de lo que el Señor quiere darnos para administrar. Si lo hacemos bien, realmente Él va a poner, ¿verdad?, a aquellos que lo hagan bien delante de mucho más bienes. Que el Señor les bendiga. En esta vida no es más, solamente podemos acumular lo que el hombre crea. Pero si lo hacemos bien, si lo hacemos coherente, si lo hacemos consciente, créame que el Señor nos va a poner en lugares donde nosotros ni siquiera nos imaginamos. Porque en lugares que no son creados por el hombre, ni administrados por el hombre, sino que por Dios. Amén. Así que hacer bien las cosas acá. En lo poco tenemos que ser fieles. Y el Señor nos va a poner en lo mucho. Bien. Aquí vemos, ¿cierto?, lo que le espera a aquel siervo infiel. Verso 47, que recién lo leímos. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y aquí hace una observación que es muy importante. Dice, más el que sin conocerla, sin conocer qué cosa, la voluntad de su Señor, hizo cosas dignas de azotes, o sea, hizo cosas malas, ¿cierto? Se comportó de mala manera, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, de cierta manera, el Señor está dejando ver aquí en este ejemplo, esta parábola, que van a haber ciertos grados tal vez de castigo según el conocimiento que puedan tener las personas, pero nadie va a quedar exento en realidad de este castigo, pero desconocemos, ¿cierto?, si va a haber niveles distintos de castigo. Esto estamos hablando del día final, ¿cierto?, del día del juicio. Pero sí el Señor está aclarando eso, o sea, aquel que conoció la voluntad de su Señor, aquel que fue creyente, tal vez entre comillas, en algún tiempo, o asistió a la escuela dominical, o aquel que tuvo algún conocimiento de mi palabra, o sea, de mi voluntad, es más digno de azote que aquellos que haciendo cosas malas, ¿cierto?, no conocían mi voluntad. Igual dice, serán castigados, pero menos que aquellos que sí conocían su voluntad. Y está este principio, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y bueno, también es para nosotros una gran responsabilidad, porque para usted también, que está oyendo este mensaje, si usted se está instruyendo cada vez más, el Señor le está entregando a usted mucho más por lo conocimiento o de conocer su voluntad, por lo cual el Señor nos está demandando más obediencia aún. O sea, ya no tenemos mucha excusa para decir, oh, yo no sabía que hacer esto era malo, o no conocía en realidad la palabra, entonces me comportaba de esta manera. Así que, aunque nuestra idea no es creer o obedecer por miedo, pero sí debemos tener esa responsabilidad de que entre más conocemos al Señor, más conocemos su palabra, el Señor más demanda de nosotros obedecerla, porque hemos sido privilegiados de haberla oído o leído. Hermano Pedro, tal vez aquí está la respuesta a una pregunta que muchos se hacían. Esto lo leímos con Edith, lo habíamos adelantado nosotros, y lo habíamos comentado. Tal vez muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo van a ser juzgados aquellos asentamientos indígenas que habían acá antes de que llegara el cristianismo? Aquí lo está aclarando. Sí. Porque hay una ley de la conciencia, hay una ley, ¿verdad?, que va implícita, porque está el Espíritu Santo, y aquellos que hacen cosas que son con aberración, que habla ahí como dignas de azote, van a ser castigados igual, aunque no hayan conocido a Dios, porque internamente nuestra alma gime, dice, por salvación también, ¿no? Y tenemos de alguna forma una conciencia, ¿verdad?, de lo bueno y lo malo. Por eso el hombre o la humanidad ha podido llegar hasta este tiempo y no se comieron unos con otros, porque sabían que habían normativas que se sabía, independientemente que no se conozca a Dios, que no se conozca a Jesús, que el matar a otra persona era malo. En una tribu eso es horrible, eso no cabe, ¿verdad? Y en algunas tribus que viven por ahí apartadas, le hacen lo mismo a aquel que lo hizo sin ninguna justificación. No es que estaba defendiendo algo,
sino que lo hizo solamente por hacer, se sabe que es maldad y recibe el mismo castigo en algunas tribus distintas. Por lo tanto, el Señor ahí está aclarando, ¿verdad?, aquel tema. Aquellos que hacen cosas sin conocerle, pero son dignas de azote, recibirán también un castigo, ¿verdad? Como dijo el hermano Pedro, nosotros no sabemos, porque no... Él da este ejemplo de azotes porque era un tema contemporáneo, sí se trataba de los esclavos que se portaban mal, pero obviamente no es que haber una persona azotando y no, es otra forma, ¿verdad?, que el Señor tiene. Sí, eso después el apóstol Pablo incluso lo aclara más todavía en el capítulo 2, cuando habla acerca de aquellos, qué pasa, estaba este interrogante, aquellos que no tuvieron acceso a la ley, por ejemplo, cómo van a ser juzgados. Y el apóstol Pablo en Romanos. En Romanos, sí, ¿qué dije? En el capítulo 2. El capítulo 2 de Romanos, perdón. Habla acerca de eso, así que es muy cierto. Tal vez lo voy a leer así rapidito. Dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante Dios, que claramente nadie puede hacerlo. De hecho, el apóstol Pablo después aclara que no hay ningún justo. Es obedecer la ley lo que nos hace justos delante de Dios, ¿cierto? Entonces, como no lo podemos hacer, los judíos no lo podían hacer. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, el apóstol Pablo se está refiriendo a todos aquellos que no son judíos y no tenían acceso a la palabra o ignoraban por completo que existía algún escrito de parte de Dios. Entonces dice, aún los gentiles quienes no cuentan con la ley escrita de Dios muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. ¿Bien? Entonces, eso, claro, da para profundizar más, pero al saber esto, mis hermanos, que no hay ser humano que no vaya a escapar del justo juicio de Dios, nos debería incomodar más a predicar el Evangelio a todos aquellos lugares que no ha llegado su palabra, porque ellos no tienen la esperanza de salvación. ¿Amén? Pero sí cada uno vamos a tener que compadecer ante ese tribunal. ¿Amén? Así que es muy cierta esa observación que hacía el pastor en este verso, ¿cierto? En el verso... ¿Qué verso? 48. Bien, ya para estar finalizando, el objetivo podríamos tal vez concluir del Señor para relatar esta parábola, ¿cierto? Podrían ser dos. El primer objetivo es abrir los ojos de los verdaderos discípulos o de la verdadera iglesia futura como somos nosotros, y también advertir a los engañadores a fin de que ahora aún pueden arrepentirse, pero les va a esperar también un castigo. O sea, no van a caer impunes aquellos que se dicen ser siervos, porque cuando el Señor dice siervo fiel y siervo infiel, el siervo infiel es una persona que entró dentro de este palacio o de podríamos decir, de este reino del Señor. Estaba ahí este mayordomo infiel, este siervo, o sea, no es alguien externo, ¿se entiende? Entonces, el Señor se está refiriendo a gente que está dentro de el que Él puso, dio responsabilidad o les permitió conocer su voluntad o su palabra. Entonces, claramente el Señor se está refiriendo a personas que son sus discípulos y a personas que se dicen ser sus discípulos. Bien. Y entender, ¿cierto?, aquello que los discípulos estaban ahí, ¿cierto?, y que la responsabilidad iba a caer sobre ellos, sobre llevar la enseñanza a los futuros creyentes, porque ellos eran los que recibieron la fuente directa, ¿cierto? Estuvieron con el Señor por 3 años y recibieron toda esa enseñanza y posterior también. Y una enseñanza importante, mi hermano, es que debemos examinar nuestra vida. ¿Somos un siervo fiel y prudente? ¿Seremos como ese mayordomo fiel y prudente? ¿O somos como aquel siervo que aún conociendo la voluntad de su Señor, vivió como si no fuera siervo, malgastando lo que el Señor le dio para administrar y más aún maltratando a otros? Esa debería ser una pregunta para cada uno de nosotros. Y también una enseñanza que está acá explícita es que el Señor viene pronto por su iglesia, ¿cierto? Por sus hijos, por sus siervos. Ahora muchos se ponen tal vez en una actitud de miedo diciendo, oh, si viene ahora el Señor no estoy preparado, o si es que yo le digo, si el Señor viene ahora en 2 minutos más, ¿cómo está usted o cómo estoy yo? ¿Qué hemos estado haciendo de nuestra vida? Y a veces está como una sensación de miedo.
Pero justamente esa no debería ser nuestra actitud. De hecho, lo que el Señor quiere hacernos entender, bueno, en el verso 40, que cuando dice, vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá, ¿cierto? O sea, es algo inminente. Pongamos en el panorama, esto ya para ir terminando, que usted y yo sepamos exactamente cuándo viene el Señor. Por ejemplo, mañana a las 7 de la tarde viene el Señor. Que el Señor nos permitió, por ejemplo, saberlo. Es un ejemplo. Es un ejemplo, porque nadie lo sabe. No, Dice, no vaya a saber, no, tal vez la chente, ¿eh? no. Pero nadie sabe, nadie sabe. O sea, no le crea a nadie cuando dé fecha, por favor, no le crea a nadie. Pero supongamos que usted y yo sabemos que mañana a las 7 de la tarde viene el Señor Jesucristo, por su iglesia, por nosotros. ¿Qué haría usted mañana? Estoy segurísimo que nosotros nos prepararíamos, estaríamos tal vez orando o convocaríamos un culto extraordinario, tal vez, no importa el COVID, da lo mismo, así que juntémonos todos, cantemos al Señor, estemos, no sé, nos vamos a poner ropa bonita, nos vamos a bañar, pero estoy seguro que si supiéramos a la hora exacta que vendría el Señor, en nosotros habría una actitud de decir, oh, va a venir el Señor por nosotros, o sea, oremos, cantemos, estemos en una actitud de adoración, yo voy a renunciar al trabajo, no sé, pero sería distinta nuestra actitud, ¿cierto? Pero, mi hermano, esa misma actitud el Señor quiere de nosotros todos los días, sabiendo que Él puede venir en cualquier rato. Por eso el Señor enfatiza todo el tiempo esto. Bienaventurados aquel cuando su Señor venga, haya siendo así, así como siendo prudente, fiel, administrando bien lo que Él nos dio, pero nos relajamos y vivimos una vida como el siervo infiel, ¿cierto? Porque no es fácil ponernos en la parada de, no, yo soy un siervo fiel y prudente, pero a veces tenemos la actitud del siervo infiel. No hay que tener por tardanza su venida. Exacto. En el fondo hay que vivir con la mente pensando en que el Señor va a venir y eso nos va por consecuencia, hacer querer vivir una vida santa, porque vamos a querer presentarnos santos ante Él. La invitación es a estar ceñido en todo momento. Exacto. Es decir, estar más que listos, con la ropa bien puesta. Se supone que, me refiero que no es que usted vaya a dormir con la ropa, sino que estar espiritualmente ceñido, completamente vestido, todo, ¿verdad? Y lo adicional es que con una lámpara encendida, porque lo más probable es que como tarde el dueño del amo y pueda llegar de noche. Entonces se refiere a estar preparados y esa es la invitación, por lo que entiendo lo que el Señor quería que sus discípulos, traspasarle a sus discípulos, que fueran personas proactivas, que crean que aunque tarde su Señor, ellos estén siempre listos, ¿verdad? Siempre listos, haciendo lo correcto. Y eso es estar preparados, no es estar pendiente, sino que llevar una vida en santidad. Sí, a mí una hermana ponía, entro en ayuno, yo creo que cuando yo pregunté qué haría usted si supiera. Pero el Señor dice que puede venir en cualquier momento, cuando dice, si es que el hombre de la casa supiera cuando el ladrón viene, ¿cierto?, a robar, estaría vigilante, estaría alerta. Ustedes también tienen que tener esta actitud, dice el Señor a sus discípulos, entonces tal vez nosotros decimos, no, yo entraría en ayuno, yo estaría cantando al Señor, pero hagámoslo todos los días entonces. Tengamos la actitud como el Señor viniera hoy, más rato, porque va a ser así, realmente va a ser así, y qué hermoso sería que cuando el Señor viniera, mi hermano, a usted lo haya orando, a mí me haya cantando, o sirviendo, ayudando a un necesitado, a un pobre, visitando en un hospital, sirviendo en cualquier cosa, pero qué hermoso sería, ¿cierto?, que cuando el Señor viniera nos halle haciendo así, ¿cierto?, en sus negocios, en su voluntad, no afanados por otras cosas, no desenfrenados como el mayordomo infiel, ¿cierto?, porque sabemos lo que le esperó el mayordomo infiel. Pero tenga por seguro que si usted es un creyente que tiene un corazón genuino, o sea, que ha dicho, Señor, yo verdaderamente creo en ti como mi Señor, tiene que estar tranquila o tranquilo, porque su vida va a hablar de su fe si es genuina. Por nuestros frutos nos somos conocidos, así que no dude tal vez si es que dice, oh, si el Señor viene y me va a tratar como mayordomo infiel. No, si usted está seguro de que usted cree en el Señor y vive una vida consecuente,
esté tranquilo, pero sí debemos ser diligentes para que el Señor nos vaya haciendo así, como dice Él, y qué lindo sería. Tomémoslo como algo con gozo, no como con miedo, sino que qué lindo sería que nos pille el Señor haciendo algo para Él. Sí, yo siempre me he preguntado, Pedrito, y disculpe que vaya... Sí, yo ya terminé así. Sí. Hermanos, tal vez va a ser súper cruda la pregunta, pero no quiero que me responda literal, por favor, no. ¿Usted cree que va a ocurrir un evento totalmente que escapa de nuestra imaginación? ¿Usted cree que va a venir un ser relampagueante, un ser destellante, y que hay un lugar que no es esto, que no es lo que usted ve? Porque claro, lo predicamos mucho e invitamos a que escapen de la ira del Señor, pero mi consulta es: ¿usted realmente lo cree? ¿O es literal? Porque créame que si es literal, si usted lo ve como una historia, como me referí el otro día acerca de José el día domingo, que por favor creyeran que eso sucedió, que ese hombre sufrió, que la lloró toda. Si usted cree que es una linda historia y que, bueno, en algún momento, pero siempre tratamos de humanizar, que va a venir en una nube, que esto y esto otro, lo más probable es que nosotros lo creamos literalmente. Pero cuando realmente nosotros, o sea, lo creamos por lo que leemos. Teóricamente. Pero cuando nosotros realmente creemos que va a haber un suceso increíble, que no me lo puedo imaginar porque mi mente es torcida, porque mi mente es limitada, porque mi mente es súper básica, ni siquiera sé lo que hay al otro lado de esta vida. Más bien algunos grandes genios creen que la vida acaba acá. Los grandes pensadores incluso creen que esto es la vida, el resto, nada. Entonces, cuando nosotros, hermanos, creemos y tenemos nuestra esperanza de que mi mente no puede imaginar lo que va a hacer el Señor, y aunque la higuera no florezca, y aunque no haya vacas en el corral, aunque no haya esto, aunque no haya esto otro, yo creo que es así, pero no porque tengo la camiseta puesta, sino porque realmente yo vivo el Evangelio. Créame que eso es ser un mayordomo fiel, que va a estar ceñido, que usted se somete a la venida del Señor, que usted se somete a ese y está expectante de ese suceso realmente anormal, ¿verdad? Y no lo que nos han dibujado, porque baja en una nube y unos ángeles tocando una trompeta física y todo. No, porque no me lo puedo humanizar. Yo ni siquiera podría humanizarlo, porque no tengo por qué humanizarlo, de hecho, si esto es celestial, ¿verdad? Es tan especial ese momento que ni los ángeles saben la fecha, ni la hora. Entonces, yo le invito, hermano, si usted ha creído porque lo ha escuchado, yo le invito a que se empiece a aferrar ahí, a esperar un acontecimiento que no tiene parangón, dicen algunos. Parangón, que no tiene... Como que he escuchado así, que no tiene parangón, ¿no? Si una palabra sucia, por favor, olvídelo. Que no tiene algo similar, que no ha ocurrido jamás. Jamás. No ha ocurrido esto que va a ocurrir. Que no tiene algo con qué compararlo, no tiene comparación. Es mucho más increíble que la venida de Cristo cuando vino a nacer a la tierra. Que se sucedieron muchas cosas y fueron realmente espectaculares para que calzara tal cual, que era muy difícil, ¿verdad? Que calzara, era más difícil eso a que no ocurriera. Y ocurrió. No, esto no tiene semejanza alguna. Cuando creemos así, es porque su vida está ceñida.
Así que si usted simplemente lo cree porque así si Cristo viene y así de fácil, no es así. Es realmente espectacular, yo no me lo puedo imaginar. Así que, hermanos, de verdad. Pero da como mucha esperanza. Sí, qué seguro. rico. Y bueno, ahí nos vamos a ver. Así que. Qué rico, amados, qué rico. Con esa seguridad lo decimos, hermano. Nos vamos a ver en el cielo. Increíble cuando el Señor nos esté pasando la piedra o algo similar con nuestro nombre. Sí, Sí. hermoso. Yo no sé si mi nombre va a tener un sonido de silbido, Freddy. de aleteo, no sé, como de un aleteo, no tengo idea. Va a ser un sonido seguro, pero no sé de qué. Bien. Eso, hermanos, que el Señor les bendiga. Sí, pero con nuestra fe ahí firme, ¿cierto? Creyendo en la promesa. Esta es una de las grandes promesas, si no la mayor promesa que aún está por cumplirse en la palabra del Señor, así que aferrémonos a ella, mi hermano. O sea, los tiempos, créanme, que se está dando para la segunda venida del Señor. Así como cuando se escuchó una predicación de hace varios domingos, que todo se dio para su primera venida, todo se fue ordenando a sí mismo, todo se está ordenando para su segunda venida, así que no sé el día, pero su venida está cercana. Amén, así que. Amén. Vamos a cantar los cumpleaños felices. ¿O son los domingos? ¿O vamos a estar igual? No, los domingos, sí, mejor guardémoslo para el tuvo domingo. cumpleaños mi suegra, por si ustedes no supieron que estuvo a saludar. Que no está acá, pero que está viendo. Yamel, quería solicitar dos oraciones que recién, no me acuerdo si lo que fue buscar la Biblia, y yo sabía que había dejado aquí el papel. Fue un señor el día domingo a la iglesia pensando que habíamos abierto, se llama Héctor Escobar Cuevas. Él es de Calama y pide la oración por su hijo, ya que tiene cáncer. También Carlos Guzmán pide la oración por su familia, por restauración, él es de Vicuña, restauración del matrimonio. No se olvide, por favor, estar orando por el hijo de Héctor Escobar y por la familia y por restauración de la familia de Carlos Guzmán. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, vieron varios comentarios. Hermana Roxana ahí. Bien, se quedaron varios hasta el final. Activa. Hermana Carmen Torres. Y ahora le diremos el secreto. Sabemos el día y la fecha. La hermana María Carolina, Dios le bendiga. Hermana Gladys Verasay. Sí. Nuestra Isabel Yuditza. Nuestra hermana Ruth siempre ahí también. Dios les bendiga. Hermana María Julia, nuestro hermano Sergio Espejo. Gracias por acompañarnos. Hermano Juan Valdivia, Eduardo Lizalde, Caroline también. Hermana Patricia también siempre ahí acompañándonos en la transmisión. Hermana Cristina Contreras, Dios le bendiga. A usted, a Jairo, a Natanael, ahí, a la esposa de Nata también. Hermana Ruth. De hermana Ruth. Sí, también la saludo recién. De hermana Gladys Verasay. También la saludo recién. Mi mamita sí. Sí, debe estar por allí mi suegra también. No está cuidando a nuestro barrio, ojalá siga durmiendo. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Les amamos. Domingo a las 12 de la tarde, conéctese al culto, por favor. Y el sábado, construcción. Sí, para todos los varones y... Llegó el piso, hay que pegarlo. Para ir a la iglesia. ¿Desde qué hora? Desde las 9 de la mañana. 9:30 de la mañana. Desde las 9:30 de la mañana en la iglesia. Sí. Bien. Eso. Acuérdense el domingo hay una linda prédica. Que el Señor les bendiga. Un lindo tiempo para bendecir al Señor. Bendiciones. Chao, chao. Chao.